Bueno, buenas tardes, a ver, vamos a ver si empezamos ya, o tardes, noches, no sé cómo, como prefieras. Noches todavía, porque hay luz. Ahora todavía hay luz, ¿no? Bueno, pues estamos aquí reunidos para una conferencia, como habéis visto en la convocatoria. Vale. Relativa a toda la polémica que se está suscitando en los últimos meses con relación al cambio de una serie de calles, al cambio de nombre de una serie de calles con nombres históricos, y que están involucradas en tema de polémica pues por el sesgo de la ley actual, que tiene una perspectiva pues particularmente, digamos, específica para una época muy concreta, ¿no? Me gustaría leeros al principio, antes de presentaros a los conferenciantes, las 15 calles afectadas de la polémica, que ahora mismo digamos que están en un brete en cuestión del posible cambio. Os voy a comentar. Esas 15 serían los nombres de Alto de los Leones, Alféreces Provisionales, Belchite, Brunete, Camilo Alonso Vega, Capitán Cortés, Carlos Haya, García Morato, General Díaz de Villegas, General Dávila, General Moscardó, Montejurra, Ruy de Alda, Sargentos Provisionales y Zancajo Osorio. Hay otras 3 calles que han sido modificadas en el año 2017, pero que no está claro si puede revertirse la situación, porque en Madrid ya ha habido sentencias a favor, que sería el caso de la calle División Azul, que ahora se llamaría La Secada, la calle Columna Sagardía, Las Rederas, y la calle Alcázar de Toledo, que serían Las Ánimas. De momento Alcázar de Toledo creo que no se ha cambiado, que yo sepa. No, oficialmente. Está de acuerdo, pero no se lleva de efecto por la oposición de los vecinos. Nos van a explicar un poco los dos invitados que tenemos. Os presento aquí a mi derecha a Guillermo Pérez Cosillo, que es el licenciado en Derecho, que es abogado desde hace muchos años, que ha sido asesor jurídico tanto de particulares como de grandes empresas públicas. Hablo del caso de la FEBE, ha sido asistente jurídico de la Diputación Regional de Cantabria, y que en el puesto que ahora tiene de concejal pues nos va a dar un poco la visión desde cómo se ha vivido desde los distintos grupos municipales del Ayuntamiento de Santander, ¿no? Y luego a mi izquierda está pues el famoso escritor Jesús Lainz, que tiene ya pues una decena de libros relacionados con temas históricos, especialmente en lo que atañe a cuestiones relacionadas con el separatismo en España. Él es abogado, es, como digo, escritor, historiador, es habitualmente columnista en Libertad Digital, y ya digo que a través de la editorial Ediciones Encuentro pues tiene toda una serie de libros. El primero de 2004, Adiós España, que fue, digamos, el primer éxito de ventas. Y a partir de ahí han venido, bueno, no sé citarlos todos porque son unos cuantos, una decena más o menos, alguna colaboración también. Y con que cites el último, que es el último es el del año 2021, es La gran venganza de la memoria histórica al derribo de la monarquía, que es su última publicación formal. Entonces, pues os dejo ya con ellos, pues yo tampoco quiero extenderme y pues no sé quién de los dos prefiere empezar. Empiezo yo, luego dejarle a Jesús. Vale. ¿Esto se supone que es un micrófono? Ah, perdón. Bueno, hablaremos alto. Yo por lo menos me comprometo a hacerlo. Échale para acá para que José Luis pueda grabar. Vale. Bien, pues lo primero, dar las gracias a la Asociación Debate y Propuesta, a Juana, que amablemente me ha invitado a participar en esta conferencia. Y bueno, pues voy a explicar cuál es la posición que tenemos en el Ayuntamiento de Santander como grupo municipal o como partido político, y qué es lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Santander en relación con el cambio de las calles. Antes de hablar del cambio de calles, hay que mencionar la reconciliación nacional. Como sabemos todos, la reconciliación nacional se produce, la idea se expone a finales de los años 50, concretamente en el año 56, cuando España entra en la ONU como país, como Estado, y cuando ya tanto las fuerzas del exilio exterior, significativamente el Partido Comunista, como los pocos que quedaban en el interior de la península, pues ven que hay muy pocas posibilidades de que ninguno de los países de nuestro entorno, era una esperanza que tenían durante la confrontación mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, ven que esa esperanza de que nos vayan a auxiliar o de que les vayan a auxiliar en su tarea, pues se esfuma, ¿no? Y como consecuencia de ello surge, el Partido Comunista lanza esa idea a los 20 años, además,
del comienzo de la Guerra Civil, la idea de la reconciliación nacional. Seguidamente esa idea la toma Diego Martínez Barrio, que era el presidente de la República Española en el exilio, y otros muchos, y va fraguando esa idea, aunque no del todo, porque el Partido Comunista seguía manteniendo y siguió manteniendo algunos elementos del maquis, fundamentalmente desarticulado por la Guardia Civil en los años 50, pero todavía hasta el año 60 y tantos se mantuvo algún elemento en activo, que por cierto tiene algún monumento en Cuenca, curiosamente, en la Sierra de Cuenca. Bueno, pues el caso es que como consecuencia de eso la idea va fraguando, y efectivamente en el año 1969, al cumplirse los 30 años de la finalización de la Guerra Civil, Franco promulga una norma que declara extinguidas todas las responsabilidades contraídas como consecuencia de ese conflicto. A partir de entonces ya no hay ningún problema en que la gente que está en el exterior, eso es llevar a términos prácticos esa reconciliación, no hay ningún problema de que la gente que esté en el exterior, en el exilio, regrese a España. Esa es la idea de la reconciliación nacional expuesta a grandes rasgos. Todo ese camino al que siguió luego la ley de amnistía, etcétera, etcétera, las elecciones, en fin, toda esa cuestión, la Constitución, todo ese camino se trunca, a mi modo de entender, en el año 2007 con la publicación de la Ley de Memoria Histórica, que supone, luego nos explicará Jesús seguramente, las raíces más profundas que tiene, ideológicas, esta ley, pero que supone un corte absoluto con esa idea de la reconciliación nacional. Comienza a hacerse la distinción entre buenos y malos, comienza a examinarse uno de los bandos contendientes, y comienza la gente a preguntarse o a preguntarle a su padre o a su abuelo: oye, pero tú ¿en qué bando estabas? O tú, una cuestión que hasta entonces pues estaba prácticamente olvidada, porque las personas que habían intervenido desgraciadamente en ese conflicto pues lo habían olvidado, se habían ya perdonado hace mucho tiempo, ¿no? La gente que había ganado la guerra se había puesto a trabajar al día siguiente, no había buscado prebendas o privilegios de ninguna clase, y la gente que la perdió, pues como suele ocurrir en este tipo de cosas, pues sufrió lamentablemente las consecuencias. Pero ellos ya tenían esa cuestión resuelta, que viene a reavivar la ley que ya digo que es la llamada de memoria histórica. En realidad se llama la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Ese es el título largo en extenso. Ha tenido además réplicas en las comunidades autónomas, lamentablemente también en la de Cantabria, que hay poco que hacer, y se dedican a hacer una ley autonómica también sobre la memoria histórica en el año 2021, que aporta poco a lo que es ya el planteamiento general que hace esta ley. Bien, lo importante a los fines que aquí estamos hablando, que es el cambio de calles, es lo que establece el artículo 15 sobre símbolos y monumentos públicos, que señala de manera categórica que las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Este es el elemento fundamental, el que va a propiciar lo que ahora voy a contar. Antes de nada, o antes de que se aplique esta ley, que tardó en empezar a aplicarse, sorprende que hay determinados, en nuestra ciudad, en Santander, sorprende que hay determinados actos que no tienen ninguna explicación. Por ejemplo, en el año 2013, cuando todavía no había una visión general de cuáles eran las calles que se pretendían modificar en la denominación, se cambia la calle General Mola por la calle Ataulfo Argenta. Ataulfo Argenta, como todos sabemos, es una figura portentosa de la música, un genio de la música, de los que suceden de vez en cuando, y tuvimos la fortuna de que nació en Castruriales, murió muy joven, a los 40 y pocos años, pero Ataulfo Argenta, que por cierto hace la guerra civil en el bando nacional, incluso es sometido a una causa por espionaje, yo no sé el motivo exacto, y tuvo riesgo para su vida, pero el caso es que finalizada la guerra civil, toda su carrera musical, el gran despunte de sus cualidades se produce en Alemania, en el año 1941, en la Alemania nazi, que es donde él despunta, llega a ser catedrático de música y es un pianista y un músico de renombre, y al coincidir el centenario de su nacimiento,
en este año el que he señalado, en el año 2013, pues a alguien se le ocurre la brillante idea, desmadejada, de cambiar el nombre, no de añadir una calle a Ataulfo Argenta, sino de cambiar el nombre de General Mola y poner la de Ataulfo Argenta. Bien, el año 2015, que este es el año importante, 2 años después de este cambio que he señalado, que es aislado, se produce ya una idea clara por parte del Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, de que había que cambiar el nombre de las calles de Santander. Se crea una comisión especial dentro del Consejo Municipal de la Cultura, que no hay que confundir con la Comisión de Cultura, que está integrada por los concejales exclusivamente y que trata materias que luego van al Pleno relativas a la cultura, con este Consejo de Cultura en el que participan, bueno, pues desde la Fundación Botín, la Universidad Menéndez Pelayo, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Fundación Santander Creativa, la Caja de Ahorros, en fin, el Ateneo, un conjunto de instituciones forman parte de este consejo y se decide encargar a una subcomisión de ese consejo, encargarle la redacción de los cambios de calles que tienen que hacerse. Hay determinados integrantes de ese consejo que se apuntan a esa tarea y además de eso se busca el asesoramiento de 3 personas expertas en las que se llega al consenso para que ayuden en esa tarea de la elaboración del catálogo de calles, que son Saiz Viadero, que es, en fin, bastante conocido, Ignacio de Cáceres, que también lo es, y Jesús Lainz, que está aquí presente y luego nos contará porque él, disconforme con la marcha que llevaban esos trabajos en esa comisión, abandona la comisión y por lo tanto no se le puede imputar de ninguna manera los resultados de la comisión. Bueno, el caso es que en el año 2016 finalizan esos trabajos con una relación de calles en las que se solicitan determinados cambios y el año 2017 se cambia incluso el reglamento que establece el nombre de las calles para establecer o para señalar que no podrán otorgarse denominaciones que contravengan la legalidad vigente y en particular la ley, la que yo he hablado, la ley de memoria histórica, ¿no? En fin, es una vuelta más de tuerca en esta cuestión. Y luego, además de ese catálogo de calles de las que hemos hablado, en las que están incluidas, ya lo ha mencionado Juanan, bastantes calles, unas porque se hace obligatoria su retirada, como por ejemplo Alcázar de Toledo, Alto de los Leones, Alférez Provisionales, Belchite, Brunete, Camilo Alonso Vega, Capitán Cortés, Carlos Haya, Columna Sagardía, División Azul, García Morato, General Díaz de Villegas, General Dávila, General Moscardó, Montejurra, Ruiz de Alda, Sargentos Provisionales y Zancajo Osorio. Hay otras calles en las que se hacen unas correcciones un poco absurdas, porque por ejemplo la Plaza del Alzamiento se sustituye por Plaza del Alzamiento, entre paréntesis, 1808, ¿no? La calle Canarias, que hace referencia al barco, obviamente, se sustituye por Islas Canarias. La Ebro se sustituye por Río Ebro. Héroes de Baleares se sustituye por Islas Baleares. Simancas se sustituye por Villa o Archivo de Simancas. Y Héroes de la Armada se sustituye por Armada Española. Ahora ya incluso ha perdido o va a perder lo de Española también. Bueno, esos cambios que sí es verdad que favorecen al vecino porque le hacen el cambio menos oneroso o menos complicado, pero lo cierto es que son cambios verdaderamente ridículos, ¿no?, para encubrir la realidad. Las otras calles, que son las que he citado al principio, son en las que se lleva a cabo los cambios y se producen cuestiones verdaderamente sorprendentes. La primera es que los vecinos de la calle Alcázar de Toledo, al que se le quiere cambiar la calle por Cuesta de las Ánimas, se oponen absolutamente al cambio, les parece incluso peyorativo, les parece ridículo y aunque está aprobado que ese cambio se lleve a cabo, todavía no se ha llevado a efecto precisamente por la oposición de los vecinos, porque además el Alcázar de Toledo existe, ¿no? Otra cosa es que podíamos darle la interpretación de que estuvo allí la Academia, creo que era de Infantería, ¿no? Pero bueno, se le da otro, quiere decir, cada cual le da, es un edificio histórico y en principio no tiene ninguna significación. Los vecinos no quieren que se cambie. Y en otras calles, como por ejemplo la de la División Azul, pues se han producido acontecimientos que todos conocemos. En Madrid hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que establece que no entra
el cambio en los presupuestos que establece el artículo 15 que antes he leído de la propia ley, porque no tiene nada que ver con la guerra civil, no tiene nada que ver con lo que llaman la sublevación o con la represión. A uno le podrá gustar más o le podrá gustar menos la División Azul, pero lo cierto es que no tiene nada que ver con el supuesto que establece la ley. Lo cierto es que el ayuntamiento puede llevar a cabo los cambios de calles por dos vías. Una, no necesita justificar ninguna calle, se acuerda por los concejales correspondientes que una calle que se llama Pepe Rodríguez se pasa a llamar Jesús López, y el cambio se lleva a cabo sin ningún tipo de condicionante, pero cuando el cambio se produce como consecuencia de la ley de memoria histórica, lo que hay que hacer es justificar ese cambio conforme a la ley. Y si se incluye la calle División Azul, o en el caso de Madrid, caído por la División Azul, como pasó con otras calles, como por ejemplo la de Hermanos García Noblejas, que como saben ustedes tiene una de las páginas, los hermanos, la familia, una de las páginas más brillantes del Servicio a España. El padre fusilado en Paracuellos del Jarama, el padre Salvador, dos de los hijos creo que en las Checas asesinados, otro en Brunete, y los dos últimos, de un total de 7 hermanos, 2 mujeres y 5 varones, pues los dos últimos estuvieron en la División Azul. Uno de ellos cae en la batalla de Novgorod, y el último, Agustín Muñoz Grandes, que era el jefe de la división, el general en jefe de la división, ordena su repatriación con tan mala suerte, Ramón, con tan mala suerte de que fallece en España en accidente de automóvil poco después de regresar. Bueno, el caso es que la División Azul no tiene nada que ver con la memoria histórica, ha habido que reponer su nombre, la calle Hermanos García Noblejas no tiene nada que ver con la memoria histórica, los familiares, los sobrinos, nietos de los García Noblejas han instado y han colocado otra vez la calle, y incluso Millán Astray, la calle también se le suprimió de la noche a la mañana en ese gobierno municipal presidido por Manuela Carmena en su día, y hubo otra vez que reponerla porque efectivamente también hubo una vía de recurso. Bien, al margen de estas calles, no pensemos que se agota toda la cuestión con estas calles que el consistorio o esa comisión de la que he estado hablando estableció que había que llevar a cabo los cambios. Hay otras que han desaparecido, en fin, sorprendentemente del paisaje urbano. Por ejemplo, la Plaza Matías Montero. Matías Montero era un joven militante de Falange, con 20 años, huérfano, y que es asesinado antes de comenzar la guerra civil. Lo que se dice en este informe de la comisión es que, estudiante de medicina, lo que se dice en el informe de la comisión es que los casos anteriores, en concreto un caso que trajo en la comisión Jesús Lainz, que era el de Malumbres, que es un periodista conocido, que también fue asesinado a tiros antes de la División Azul, pues que ese no había que tocarle porque era anterior al hecho de la sublevación militar y a la cuestión relativa a la represión, que es lo que marca la propia ley, ¿no? Bueno, pues este es un caso igual. La Plaza Matías Montero ya no es Plaza Matías Montero, había que todos recordaremos, un monolito que estaba truncado, una vez que simbolizando precisamente la vida truncada, y eso ha desaparecido al margen de las recomendaciones que hacía esta comisión, que se olvidó de ese caso, se olvidó o no se olvidó, en fin, lo que fuera. Yo creo que más bien no se olvidó, es que no estaba incluido dentro de los presupuestos de la ley, y otros casos, ¿no? En fin, situación actual. Sorprendentemente en el ayuntamiento, cuando la... Carrero Blanco también, efectivamente. No, y hay alguna más también. Hay alguna más también porque al margen de esas... Pancho Cosío también la querían quitar, es decir, Pancho Cosío, que no cogió una pistola en su vida, que era, en fin, pintor, falangista, pero era pintor. Sí, no, si podemos ahí hablar cantidad de calles que están, pero bueno, el consenso en esa comisión que he hablado, el consenso estaba en esas calles que he leído, en las otras no había consenso, aunque sí hay un informe en la que unos dicen a título individual, yo creo que esta habría que quitarla, la otra no, la otra sí, pero el consenso está básicamente en el cambio de la denominación de esas calles. Bien, en marzo, hace 4 días, como quien dice, vuelve otra vez a saltar la cuestión del cambio de las calles, y se plantea por parte del grupo de Ciudadanos finalizar
con el cambio de todas esas calles que habían quedado en suspenso porque todavía no se habían ejecutado, de muchas de las que he mencionado, de muchas de las que he leído, que está previsto ese cambio pero que no se había llevado a cabo, y Ciudadanos pide que se lleve a cabo ese cambio y propone o sugiere una serie de nombres que están muy bien, los nombres que sugiere, pero bueno, pero en realidad pues son, en fin, nombres que no creo que digan nada especialmente a la ciudad de Santander, ¿no? Bien, en la comisión que se celebra en el Ayuntamiento, yo propongo lo que ya he estado explicando aquí, que se dé oficialidad a la calle Alcázar de Toledo para que ya los vecinos puedan quedarse tranquilos sabiendo que no se va a cambiar el nombre. En segundo lugar, que se reponga la calle División Azul, si quieren con el nombre más propio de Caídos por la División Azul, perfecto, no hay ningún problema, pero que se recuerde una calle a los caídos de la División Azul, que por cierto no eran todos falangistas, ni eran franquistas, había republicanos también, había soldados de fortuna, como se suele decir, gente acuciada por la miseria de la posguerra, había incluso soldados de reemplazo. Yo creo que todos ellos merecen por lo menos el homenaje de mantener esa denominación en la calle. Y bueno, pues yo he propuesto esas dos, que se queden, la de Alcázar de Toledo y que se reponga la de División Azul, y solicité también que quedara el asunto sobre la mesa porque no había en absoluto consenso para este tipo de cosas y el asunto ha vuelto a pasar otra vez a ese Consejo Municipal de la Cultura en el que están todas esas instituciones. Se buscará ahí la solución que corresponda, pero de momento no hay ningún cambio inminente y por lo menos hemos parado que eso siga avanzando, ¿no? Que esa cuestión siga avanzando. Y eso es más o menos lo que tenía que decir sobre el cambio de las calles y cuál es la posición que estamos manteniendo y cómo se está llevando a cabo o cómo se quiere llevar a cabo en el Ayuntamiento de Santander. Pues yo solo te pediría añadir un pequeño apunte. ¿Nos podrías concretar así a pincelada rápida la posición de cada grupo municipal? Bueno, estas cuestiones, bueno, vamos a ver, es que aquello a veces parece que Ciudadanos hace una propuesta en la que pide... Sí, había algún marino histórico, yo creo. No, había uno, no, había 5 o 6. Me sonaba... Faltaba solo Pichucas, el del muelle, para ponerle en la relación de calles, ¿no? Porque eran... Claro, además algunos nombres son verdaderamente enrevesados. Yo me imagino a una señora con un taxista moldavo diciéndole voy a la calle, bueno, pues uno que tiene 3 apellidos, ¿no? Y claro, el otro que no lo... En fin, no, es que vivo en General Dávila, que ya no se llama ese, bueno, me parece un desastre, ¿no? Y bueno, y luego la izquierda, pues el Partido Socialista ha pedido el nombre de calles, pero ponerle todo de mujeres, porque dice que tiene que haber, y estas son las cosas, tiene que haber paridad. Entonces, entre los nombres que ha pedido el Partido Socialista es dedicar una calle a la Chola, a la Cruza, a María la Voladora, que llamaban cuando ese tipo de cosas que yo creo que son verdaderamente extravagantes, ¿no? Otras sí, otras tienen más denominación, pero quiero decir, se van por el terreno, bueno, pues el que le gusta, ¿no? El terreno que a ellos les gusta estrujar, que es el del género y el de que tiene que haber tantas calles de nombres de hombres como de mujeres. Y yo les decía, digo, pues si ya tienes Isabel la Católica, si ya tienes... Digo, si tienes que poner alguna, pon a María Pita, pon a Agustina de Aragón, pon eso. Malasaña, pero eso no les gusta. Manuela Malasaña, pero eso no les gusta. Es como está la cuestión. ¿Y el Partido Popular? El Partido Popular básicamente no quiere problemas. Sabe que este es un tema que complica mucho la vida y básicamente no quiere problemas. Los cambios hasta ahora, y por lo que he estado ya explicando, no los ha hecho. Ha hecho todos los cambios, incluso los que no eran necesarios, porque si tú nombras una comisión será para atender las recomendaciones que hace, pero no para incluir ahí en otros supuestos como el que he mencionado de Ataulfo Argenta o como el de la Plaza Matías Montero, ¿no? Que no están previstos en el propio informe de la comisión. Pero bueno, esta es la situación, ¿no? Vale, pues ahora vamos a pasar que nos cuente Jesús Lainz
que además como formó parte de esa comisión de expertos, vamos a llamarle así, que nos cuente también un poco lo que se cocía dentro de esa comisión, hasta donde él pueda, por el secreto que pueda tener, que no lo sé, Bueno, pues que nos cuente cómo funcionó eso y que nos dé además lo que es el contexto histórico un poco del tema de todas las calles. ¿El coste del cambio de estas calles que lo paga el ayuntamiento? Sí, es una buena pregunta. El coste lo paga el ayuntamiento. Bueno, yo no sé Es al ahora final. lo que se planteó eso en su día, cuando se iniciaron. El coste era unos 60 y tantos euros por calle. Las preguntas estas las comentamos luego al final, por favor. Sí, pues es Claro. por letrero. Es que los vecinos también cuesta. Ah, no, por supuesto. Pero yo estoy hablando del dinero público, del dinero. Al Todas vecino, estas claro, cosillas, le por cuesta. favor, las comentamos cuando termine Jesús y ya, pues seguro que saldrán cosas para comentar. Pues te damos la palabra. pues nada, muchas gracias a este foro de cuyo nombre no puedo acordarme ahora. Bueno, Asociación Debate y Propuesta. Eso, Asociación Debate y Propuesta. Debate y Propuesta. Por su invitación y muchas gracias a todos ustedes por haber venido aquí. ¿Se me oye bien desde el fondo? Así, vale. ¿Ahora se me oye bien? Vale, bueno, entonces yo he venido aquí sin tener nada listo, pensando en contar lo que no cuente él. Es decir, hacer, digamos, de apoyo teórico de lo práctico que haya contado el concejal Guillermo Pérez Cosío sobre las labores propias de su trabajo en el ayuntamiento. Así que voy a intentar hacer un poquito teoría, digamos, de toda esta cuestión. Pero antes de la teoría, quisiera proponerte que en el ayuntamiento propongas a la izquierda, que está tan interesada en esto de la paridad y las cuotas de género y tal, que me parece muy discriminador que no hayan incluido a nadie del género fluido, ¿no? Es decir, si se pone a mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿por qué no? A otras opciones de género, ¿no? No es tan discriminador. No des ideas. No des ideas. Yo la doy. A mí me gustaría mucho que se pusiera una calle a alguien, algún prócer de género fluido. O igual se autopercibe. Bueno, entonces, respecto a la comisión, para empezar por algo Y en práctico, Sevilla. efectivamente fui lamentablemente miembro de la comisión aquella. Digo lamentablemente porque lo único que me provocó fue dolor de cabeza y un comienzo de úlcera de estómago, porque me encontré con una combinación explosiva de analfabetismo y de mala fe. Aclaro que yo fui allí como miembro del Centro de Estudios Montañeses, porque se encontraron, al comenzar la comisión, con el hecho habitual de que había una sobrerepresentación de concejales y asesores de la izquierda y con un abandono total del campo por parte del Partido Popular, como es habitual. Y entonces, por parte del alcalde se pretendió compensar o por lo menos llevar a gente, ya que del PP no, porque no querían, y porque por supuesto yo no soy del PP, que quede claro, que por lo menos fueran neutrales, y entonces por eso llevaron a 3 personas del Centro de Estudios Montañeses, el presidente Francisco Gutiérrez, Juan Antonio González Fuentes, y el tercero, que fui yo, a regañadientes, porque me lo pidió Juan Antonio González Fuentes. Y yo fui a regañadientes porque me pareció absurdo ir a controlar o a supervisar la aplicación de una ley que me parecía demencial de principio a fin. Entonces, se aplicara como se aplicara, mi objeción era, digamos, mi enmienda era a la totalidad. El caso es que, bueno, por amistad fui y, como digo, a la segunda reunión me largué de allí porque no lo pude soportar más. Les voy a poner 3 ejemplos. La primera calle a la que iban a eliminar y que dieron por unánime, que nadie iba, digamos, a poner objeciones, era la de Calvo Sotelo. Y entonces yo levanté la mano. Esa fue el primer minuto de la primera reunión. Entonces levanté la mano y dije, no, perdón, este señor cae fuera de la ley de memoria histórica. Entonces los asesores, digamos, de la izquierda se echaron a reír o se echaron las manos a la cabeza y me dijeron que cómo podía decir eso si Calvo Sotelo era
el protomártir franquista, y le dije que sí, que sería el protomártir franquista, pero que de franquista no tenía nada. ¿Cómo que no? Digo, no, hombre, no le dieron tiempo, le mataron 5 días antes del 18 de julio, no pudo ser franquista, ¿no? Y es más, alguno de los miembros se enteró en ese momento de que este señor, el asesinato de este señor fue la chispa que encendió la guerra civil. O sea, no tenían absolutamente ni idea. Entonces, como el ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Histórica comienza el 18 de julio del 36, un señor que fue asesinado el 13 no podía caber dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Bueno, pues la razón por la que Calvo Sotelo sigue ahí es porque hubo uno que levantó la mano y dijo, no, perdón, protesto, este señor queda allí fuera. Si no hubiera estado yo, habrían quitado la calle de Calvo Sotelo. Otro fue el Capitán Palacios, que pasó lo mismo. Pero ¿cómo dice esto si hasta le dieron la... ¿Cómo dice que no tiene que ver con la Ley de Memoria Histórica si hasta le dieron la laureada de San Fernando? Y dije, sí, hombre, pero por su participación en la Segunda Guerra Mundial y en concreto en el Gulag soviético. No tiene nada que ver con la guerra civil. Aparte de que si le van a quitar la calle a este señor, le tendrán que sacar del panteón de hombres ilustres del cementerio de Ciriego. 2 decisiones, por cierto, que estarían vulnerando o que, digamos, estaban en contradicción con la decisión de un ayuntamiento democrático. Nuevas risas, nuevo escándalo, y les dije, sí, de un ayuntamiento democrático, no se escandalicen ustedes, porque el capitán Palacios murió, el general Palacios, ya en ese momento, en 1980. ¿Quién gobernaba en España en 1980? ¿Don Francisco Franco? No. El régimen democrático, Constitución española aprobada 2 años antes, por lo tanto, el Ayuntamiento de Santander, que aprobó esas 2 menciones honoríficas, la calle y la inclusión de Teodoro Palacios Cueto en el Panteón de Hombres Ilustres de Ciriego, fue un ayuntamiento democrático. Bueno, pues esa también es la razón por la que la calle Capitán Palacios sigue existiendo. Y luego, como último dato curioso, se pretendía, o no me acuerdo quién fue el miembro de la comisión que lo propuso, cambiar todos los nombres estos que se quieren cambiar por víctimas del terrorismo. Iniciativa que me parece muy bien. Pero entonces dije que entonces ¿por qué le habían quitado la calle a Carrero Blanco? ¿No? Pues porque en primer lugar es un presidente del gobierno, no es una cosa que se tenga todos los días en una ciudad, en una provincia, ¿verdad? Tener un presidente del gobierno de la época que fuese de la historia de España. Y en segundo lugar era una víctima del terrorismo. Y sin embargo le habían quitado la calle. Pues bien, vamos entonces un poquito a la teoría. Guillermo, no me queda más remedio que llevarte al contrario, porque eres excesivamente moderado. El momento en el que comenzó la ruptura, digamos, vuelvo a preguntar si se me oye bien al fondo, sí, ¿no? El momento en el que se rompió el pacto de reconciliación, o llamémoslo como queramos, ¿no?, de la transición y todo esto, no fue 2016, 2007, perdón, con la Ley de Memoria Histórica. Fue 20 años antes, perdón, sí, 20 años antes. En 1984, el recién llegado al poder gobierno de Felipe González conmemoró con grandes fastos el 50enario de la Revolución del 34, cosa que la oposición le pidió que no lo hiciera porque era mala cosa, en frase textual de Otero Novas, comenzar una andadura como gobernante democrático conmemorando una revolución, y una revolución tan sangrienta que dejó a 2.000 personas muertas por el camino. Y sin embargo la conmemoración se hizo, y ese fue el año en el que se erigieron las estatuas de Indalecio Prieto y Largo Caballero en los nuevos ministerios, junto a la de Franco, ¿no? Estatua que luego quitarían. Claro, en un principio parece una cosa bonita, ¿no? 3 personajes de la historia de España, de ambos bandos, conviviendo en un espacio público, como personajes de la historia de España, que son los 3. Pero claro, años después se quitaría la de Franco, con lo cual se vino a demostrar que lo que se pretendía era borrar a media España, borrar la historia de media España y solamente dejar la otra, ¿no? Y luego además el otro paso previo, el paso, digamos, la legitimación parlamentaria a la que se agarró el gobierno Zapatero en 2007, fue la condena del 18 de julio
del golpe de Estado del 18 de julio, promulgada, proclamada en el Parlamento en la muy simbólica fecha del 20 de noviembre de 2002, el mismo día en que se hundía el Prestige frente a las costas gallegas, porque aquel día, gobernando Aznar con mayoría absoluta, hubo una declaración unánime de condena del 18 de julio con el argumento de que nadie podía estar legitimado para efectuar un cambio de gobierno, un cambio de régimen por medios violentos. Afirmación con la que estoy, por supuesto, absolutamente de acuerdo, pero es que no mencionarán 1934, porque tan ilegítimo fue el golpe de Estado del 36, desde ese punto de vista, como el del 34. Es más, sin el del 34, ¿habría habido el del 36? Desde mi punto de vista, no. Entonces, lo que no se puede es condenar un golpe de Estado según quien lo dé. Habrá que condenar el golpe de Estado per se, no por quien lo dé. Y puestos incluso a ironizar, parece un poquitín, no sé, chocante que al golpista exitoso le quiten la estatua y a los golpistas frustrados se la pongan. Y aquí no estoy pensando solamente en Larro Caballero y en Indalecio Prieto, sino también en Companys, que tiene 800.000 plazas y calles en Cataluña y es tan golpista como los tres que les acabo de mencionar. ¿Me permites, pues, la corrección, Guillermo? Admitida. Bueno, no es corrección propiamente, efectivamente. El primer acto legislativo fue la ley de memoria histórica. O sea, no era simplemente por meter un poquito, no el dedo en el ojo, sino no el dedo en el ojo a ti, sino el dedo en el ojo a la historia de la cuestión. No solamente a la historia legal, sino a la historia previa, ¿no? Entonces, el problema de todo esto no es tanto el caso concreto de eliminar el nombre de una calle o de una plaza, sino que es la cancelación del pasado, ¿no? El borrado de toda una época de la historia de España, ¿no? Que al fin y al cabo no es más que la versión española de esto que estamos observando en el resto del mundo, que es la cancelación del pasado que no nos gusta, ¿no? Que está sucediendo en todo el mundo, con una visión absolutamente estúpida, absolutamente pueril, de juzgar el pasado según los ojos de hoy. Es decir, como Jefferson tuvo esclavos, hay que quitarle la estatua a Jefferson. Digo yo entonces que como Julio César no respetó el derecho de autodeterminación de los pueblos al invadir las Galias, habrá que arrojar al fuego la guerra de las Galias, de Julio César. Y tantas otras cosas. Es decir, en Francia se han tirado estatuas de Voltaire, supongo que por sus antisemitas y racistas e intolerables opiniones escritas en un montón de sus libros, y se han tirado estatuas en Inglaterra de comerciantes y de gobernantes porque fueron esclavistas, y en Barcelona se han tirado la estatua del Marqués de Comillas por su papel más que dudoso en el tema del esclavismo en Cuba, y en fin, y tantas otras cosas, ¿no? También yo recuerdo en la transición que se tiraron en los años 77-8, se tiró alguna estatua de los Reyes Católicos en Andalucía porque aparecía el yugo y las flechas. Evidentemente esa estatua era del siglo XIX y no hará falta que les explique que el yugo y las flechas no lo pusieron ahí los falangistas, eran los símbolos de Isabel y Fernando, ¿no? En fin, entonces toda esta estúpida y, como digo, pueril, bueno, y el caso más importante, los Estados Unidos, ¿no? Es decir, en el currículum de las universidades de los Estados Unidos no es de ahora, llevan décadas purgando lo que ellos llaman the great white male, el gran macho blanco. Es decir, es intolerable para una sociedad del siglo XXI, multirracial, multisexual, multicultural y no sé cuántas cosas más, darse de bruces con la realidad de que el 99,99% de los escritores, los filósofos, los músicos, los tal y los cual, son, no en concreto great white males, sino dead great white males, es decir, hombres blancos muertos, es decir, Beethoven, Dante, Cervantes, en fin, y todos los que ustedes quieran, ¿no? Entonces, para desblanquizar, deseuropeizar
el currículum universitario de los Estados Unidos, llevan décadas eliminando, como digo, a Milton, a Shakespeare, a Dickens, a Cervantes, a Rabelais, a Balzac, para cambiarlo por alguna escritora, mujer, a ser posible viva y a ser posible que no sea blanca, que sea negra o sea asiática. No dudo de los méritos literarios de esas señoras, pero lo que pasa es que eso no puede justificar la eliminación de los grandes genios de la humanidad, porque no entran en el arquetipo, como digo, multicultural, multirracial, multisexual del mundo de hoy. Pues bien, la versión hispánica de esto es: vamos a eliminar de las calles, de la memoria, de los libros de texto, todo lo que tenga que ver con una época histórica determinada, que es la Guerra Civil. Y entonces todo esto se hace no con argumentos jurídicos ni con argumentos históricos, sino con argumentos morales, y además con argumentos morales absolutamente pueriles. Es decir, esto es una historia de buenos y malos. Yo recuerdo que hace 20 años escuché a Stanley G. Payne en una conferencia en Madrid hablando sobre estas cuestiones, y resumió que resumió toda la historiografía de la Guerra Civil, aparecida tanto en España como en todo el mundo, prácticamente desde que acabó la guerra hasta hoy, como un enorme e interminable cuento de Caperucita. Es decir, Caperucita es la República y el lobo son los nacionales. Entonces, Caperucita es buena, la República es buena y sus defensores son buenos, y el lobo es malo, el lobo es Franco, el franquismo, y son todos malos. Y entonces, finalmente, en mi experiencia en la comisión esta que les he contado antes, todo se reducía a esto. El ejemplo que ha puesto él: Malumbres y... ¡ay! Se me ha ido el santo cielo. Matías Montero. Ambos asesinados por bandos contrarios, evidentemente, antes del 18 de julio del 36. En el caso de Malumbres, en el 36, y en el caso de Matías Montero, en el 34. Entonces, si le quitan a uno, le tienen que quitar al otro, porque ambos quedan fuera del campo de aplicación. Pero claro, Malumbres era republicano, luego bueno, y Matías Montero era falangista, luego malo. Entonces aquí la cuestión es: malo hay que quitarle la calle, bueno hay que dejarle la calle. Otro ejemplo, Pancho Cosío. Pancho Cosío tiene la calle, no sé si tiene calle, lo que sí sé que es que sigue teniendo la pequeña estatua que hay en la Plaza de Pombo. Pues también se planteó quitar la estatua de Pancho Cosío de ahí. Pero es que Pancho Cosío no está ahí por falangista, está ahí por pintor. Entonces, pero claro, es pintor malo, porque era pintor un falangista. Todo esto viene del interés de los gobiernos izquierdistas desde Felipe González hasta hoy, sobre todo, y aquí tengo que dar la razón una vez más a Guillermo, desde Zapatero. Y el interés es el de blanqueamiento de la izquierda. Todo lo que hace la izquierda, incluidos los crímenes, es por una buena causa, y todo lo que hace la derecha, incluidos los aciertos, es por una mala causa. Entonces, como aquí estamos en el cuento de Caperucita y el lobo feroz, todo lo demás no cuenta. Cuenta que Caperucita es buena y el lobo feroz es malo. Un ejemplo: una de las ideas claves de tanto de la ley de memoria histórica como de la ley de memoria democrática es que los defensores de la República eran defensores de la democracia y de la libertad, frente a los del bando contrario, que eran enemigos de la democracia y de la libertad. Entonces, empezamos recordando los cientos de frases de Largo Caballero maldiciendo de la democracia y de la libertad, de Largo Caballero y de tantos otros dirigentes republicanos. Entonces, ¿cómo es posible que se diga que Largo Caballero y su partido, que organizaron una revolución sangrienta y anunciaron, en el 34, y anunciaron 1000 veces que la iban a repetir en el 36 después de la victoria del Frente Popular, cómo es posible que digan que esos señores luchaban en nombre de la democracia y en nombre de la libertad? E insisto, busquen por ahí, que desde que existe Google no hay secretos para nadie, y ya que la publicidad es gratis, en mi último libro, La Gran Venganza, tienen ejemplos a porrillo, si les interesan, de frases de Largo Caballero diciendo que el socialismo es incompatible con la democracia, frase textual.
Y que el PSOE lo que quería era acabar con la democracia, con el parlamentarismo y con la república. La guerra civil. ¿Eh? Y la guerra civil. Y que tenemos que ir a la guerra civil. Ganada por ellos, claro. Corta y ganada por ellos. Y vamos incluso más atrás, durante las negociaciones constituyentes, los debates constituyentes en el año 31, hubo diputados socialistas, cuyos nombres ahora mismo se me escapan, que, para gran escándalo de otro de los que estuvo allí, Unamuno, que también participó en los debates como diputado de la izquierda, por cierto, porque él fue elegido por una conjunción republicano-socialista en las elecciones de abril del 31. Pues bien, Unamuno recoge en varios artículos de aquellos días su escándalo, porque hubo diputados socialistas y radical socialistas que apelaron a la guerra civil en los debates constitucionales del 31 y que retaron a las derechas a organizar la guerra civil, porque es lo que buscaba la izquierda y porque la guerra civil es la única manera fecunda de hacer política. Y estas son frases textuales de diputados izquierdistas del año 31. Entonces, claro, defender que los defensores de la libertad y de la democracia eran los que continuamente estaban apelando a acabar con la libertad, con la democracia y con la república, es un sarcasmo cruel, por no hablar de la voluntad expresamente manifestada en la Ley de Memoria Histórica y en el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que todavía no ha sido aprobada, de reconocer, homenajear, etcétera, etcétera, a las brigadas internacionales, luchadores por ser defensores de la libertad. Las brigadas internacionales reclutadas por Stalin entre todos los partidos comunistas de todo el mundo, por Stalin, aquel gran defensor de la libertad y de la democracia. Todo esto, y voy a abreviar porque me enrollo como las persianas, no es más que la prueba de que en la exposición de motivos de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero se decía falsamente que la voluntad de esta ley era la reconciliación, cuando está claro que no es así, es la reescritura de la historia y el reavivamiento de los rencores. ¿Y por qué reavivar los rencores sobre la guerra civil ahora? Pues por una cuestión meramente cronológica. A que todos ustedes saben en qué bando de la guerra civil luchó su padre o su abuelo. Todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos de los aquí presentes saben en qué bando de la guerra carlista luchó su tatarabuelo? A que ya nos perdemos. Entonces es una simple cuestión cronológica. Con nuestros abuelos y con nuestros padres hemos hablado. Con nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos es difícil. Entonces, el recuerdo de los abuelos, de los tatarabuelos, del sufrimiento de los tatarabuelos y de las causas ideológicas de los tatarabuelos se nos escapa. Y aunque no se nos escapara, aunque lo supiéramos, nos importa un bledo. Yo me he enterado recientemente que un tatarabuelo mío participó en la guerra carlista, mi abuelo vasco, por supuesto, en el bando carlista. Cuando digo por supuesto no me refiero a porque fuera tatarabuelo mío, sino porque era vizcaíno y por lo tanto, hombre, no todos los vizcaínos eran carlistas, pero bueno, había grandes posibilidades. Pero así como de mi abuelo lo sé muy bien, porque pasó por la Checa de Neila, de mi tatarabuelo yo no tenía ni idea, y supongo que a ustedes les pasa lo mismo. Bueno, pues yo creo que los gobernantes izquierdistas de hoy se han dado cuenta de esto, de que los chavales que hoy tienen 20 años y que van a empezar a votar no tienen ni idea de quién fue Franco, ni de qué fue la guerra civil, ni de qué pasó en España en el 36, porque les queda tan lejos como a nosotros la guerra carlista o la guerra de Cuba. Entonces, para seguir consiguiendo votos viscerales, lo que hay que hacer es seguir sembrando la historia de Caperucita y el lobo feroz. Y ya con esto termino. Yo venía todo contento de presumir aquí de mis dotes de pitoniso, anunciándoles a ustedes de haber visto en mi bola de cristal que de aquí a los próximos meses Franco va a volver al galope, va a resucitar el comodín de Franco,
porque dentro de año y medio son las nuevas elecciones generales, la ley todavía no se ha aprobado, José Antonio Primo de Rivera sigue enterrado en el Valle de los Caídos y el Valle de los Caídos sigue sin ser transformado ni en Museo de la Reconciliación, ni en bingo, como propuso el hijo de Sánchez Albornoz, ni en puticlub, como a más de uno se le ha ocurrido también. Pero y luego encima, con la derrota del PSOE de antes de ayer en las andaluzas, yo dije, está claro que vamos a tener Franco y guerra civil hasta en la sopa. Bueno, pues lamentablemente no voy a poder presumir de ello, porque esta mañana me he enterado de que ya, no sé si lo han leído ustedes en la prensa, hoy sale en la prensa que el gobierno va a acelerar la cuestión de la resignificación del Valle de los Caídos y de aprobar por la vía rápida la nueva ley de memoria democrática. Estaba cantado, así que no voy a poder presumir de pitoniso por 24 horas. Si esta conferencia la hubiéramos tenido ayer, me hubiera apostado con ustedes unos huevos fritos y los hubiera ganado. Y luego, ya como colofón, y creo que con esto pasamos al coloquio, todo esto es una lamentable enfermedad política que padecemos en España, que es la omnipresencia de la maldita historia en la política. La política no tendría que tener nada que ver con la historia. La política tiene que ver con las necesidades y con el bienestar del hoy, no con las venganzas del ayer. Y esto, lamentablemente, la izquierda no lo ha comprendido, porque sabe muy bien que el voto con las tripas, que el voto visceral para la izquierda es muy importante. De ahí lo que les acabo de decir del reavivamiento de la cuestión de Franco y del Valle de los Caídos en los próximos meses. No crean que es casualidad, porque evidentemente habrá muchos miles y millones de votantes del Partido Socialista que serán críticos con su gestión. Lo acabamos de ver en Andalucía, ¿no? No sé la cantidad exacta de votos que ha tenido el PSOE, pero vamos, unos cuantos millones menos de los que tenía hace 3, 4 y 5 años. Esa gente, votante del PSOE, ha dejado de votar al PSOE por una serie de causas políticas, causas prácticas, no sé, la gestión del COVID o la gestión de lo que sea, o su pacto con Bildu y con los independentistas, lo que sea. Pero para volver a recuperar ese voto en las generales, la izquierda tiene que volver a apelar a las tripas, y la mejor apelación a las tripas es Franco, no les quepa duda. Y con esto termino. Yo os quería hacer una cuestión al hilo de esto que has comentado al final. Tengo curiosidad por ciertos personajes de la izquierda disidente de la época. Estoy pensando en Andrés Nin o el caso del coronel Segismundo Casado, que dio el golpe de Estado al final de la guerra civil para intentar acabar con la guerra en el bando, digamos, del Frente Popular. No sé si exactamente sabéis si tienen algún tratamiento o simplemente son obviados en todo este tema que llaman de memoria histórica. Ni lo que no han aparecido todavía son los restos, porque decían que se lo cargaron en unas excavaciones en la brigada paracaidista hace bastantes años, y no está muy claro si se tapó todo. No. Hay un dato curioso, no en concreto sobre Nin y sobre Casado, pero sí sobre Julián Zugazagoitia, que fue un dirigente socialista vizcaíno que, por cierto, como curiosidad, en el libro que escribió, que se llama, muy interesante, se llama Guerra y vicisitudes de los españoles, que lo publicó en el exilio, lo escribió en el exilio en el 39 y los primeros meses del 40, hasta que le pilló la Gestapo, le mandaron para acá y fue fusilado por Franco. Pues en ese libro, entre otras cosas, hace la reflexión de que estaba sorprendidísimo de que la izquierda española, empezando por el Partido Comunista y acto seguido el Partido Socialista, estaba empezando a hacer suyos los planteamientos de los separatismos, cosa que a él le chocaba una barbaridad. Y yo creo que esa es una de las claves de la historia de España del siglo XX, que es la asimilación por parte de la izquierda del liderazgo separatista, cosa que solamente sucede en España como excepción en toda Europa. En ningún otro país de Europa sucede. Pues bien, en el caso de Zugazagoitia,
le coge la Gestapo y le fusila a Franco en el año 40. Exactamente el mismo caso que le pasó a Companys, que le coge la Gestapo y le fusila a Franco en el año 40. Pues bien, Zapatero, no me acuerdo en qué año, en qué aniversario redondo, el gobierno Zapatero al que hizo homenaje fue a Companys, no a Zugazagoitia, que era el de su propio partido. Es decir, que la verdad es que la cosa tiene muchísimo interés, que el PSOE considera más digno de referencia un separatista golpista que un dirigente de su propio partido. Pues vamos a dar paso a cuestiones y preguntas para poner un poco de coloquio aquí ahora al final de la conferencia. Sí, dígame. Bueno, me voy a quitar esto. Sobre el tema económico, es que a los vecinos también cuesta un dinero. Sí, sí. Entonces, que nos hablara del tema de los vecinos. Sí, es Luego, interesante. para el señor Ran, yo vivo en Alcázar de Toledo. Y entonces, pues ya me he enterado de que en la comisión está los señores historiadores que fueran, no sabían mucho, vamos. Entonces, en Alcázar de Toledo, una de las cosas que nos plantearon los vecinos es que el Alcázar, bueno, fue en el 36, pero se refiere a los héroes del Alcázar, no solo fue Moscardón, Milán del Bosch, por ejemplo. En los siglos que tiene, pues alguno más tuvo. Y en este caso no sé cómo los socialistas no defenderían a doña María de Pacheco, porque no la consideran una heroína allí con los comuneros contra las tropas de Carlos I. Pues entonces, el Alcázar de Toledo sigue ahí y esperemos que siga. No, va a seguir, ¿eh? Puede usted estar tranquila porque aparte de la oposición vecinal, que es muy fuerte, no quieren que se le cambie. Y es lo que usted dice, tan sencillo como eso. El Alcázar de Toledo es un edificio que lo tiene usted en Toledo, que por cierto ha tenido un incendio hace 2 o 3 días, y es un edificio así. Entonces, el que quiera darle la interpretación que quiera, que se lo dé, pero el nombre es aséptico, Alcázar de Toledo. El nombre no tiene ninguna connotación que pueda molestar, ¿no? Lo que se habló en una reunión fue que el nombre de la calle era Héroes de Alcázar de Toledo. Entonces, los héroes solo consideraban a los de Ya. No, lo que pasa es que, seamos sinceros, el Alcázar de Toledo sí que tiene una significación muy clara, tanto para los de un lado como para los de otro. Para los de un lado positiva y para los del otro negativa, evidentemente, porque fue un fracaso. En el caso previo que ha mencionado Guillermo de el Héroes del Baleares y todo esto, Sí. se hizo así expresamente, es decir, para no fastidiar excesivamente a los vecinos, la calle Héroes del Baleares le quitan las 2 primeras palabras y queda Baleares. Islas Baleares, sí. En el caso del alzamiento nacional fue una metida de pata monumental porque pensaban que era del 18 de julio y era del alzamiento nacional de 1808. No se lo han inventado, esa calle estaba previamente, era del alzamiento del 18 de julio, que por cierto recuerdo la chusca anécdota de cuando pretendieron eliminar de Bailén la calle 19 de julio, porque bueno, lo vinculaban con el 36, pero claro, es que el 19 de julio de 1808 tuvo lugar en Bailén la batalla de Bailén, entonces esa calle estaba allí desde el siglo XIX por la batalla de Bailén, y sin embargo quisieron quitarla porque pensaban que era el 19 de julio, pues el día que viene detrás del 18 de julio, yo qué sé. Sí, anécdotas han pasado con Héroes de Valer o en otros sitios y con Ramales de la Victoria, que hace unos cuantos años quisieron quitarla porque pensaban que era la Victoria del 39, que efectivamente era del 39, pero de 1839, la de Espartero. Pero bueno, no olviden... La más gorda de Ramales, ¿no? La más gorda, eso es. Que se decía. No, de todas maneras, ya sé que no me van a creer ustedes, pero yo lo leí en la prensa y lamentablemente no está colgado en internet en ningún lado porque fue del año 76, 77, una propuesta de Herri Batasuna de cambiar el nombre al Depósito Franco del Puerto de Bilbao, ¿eh? Lo que pasa es que no he conseguido encontrarlo. En internet está todo menos eso. ¿El tema económico? No, el tema económico es el que yo le he dicho, que lo que es materialmente, el cambiar lo que es la placa materialmente, que es lo que paga el ayuntamiento, pues es esa cantidad. No está actualizada, es de hace
La cantidad que le he dicho es de hace 4 o 5 años. Ahora será más, evidentemente, pero el trastorno que causa a las personas es muy importante, claro. Además, ahora se paga por todo. O sea, tienes que cargar en la llave, carnet de conducir, la escritura, lo que sea. Claro. Todo eso es muy importante. Cambiar los papeles en el banco, en el otro Hay que lado. actualizar las tarjetas. Tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón, sí. A ver, que preguntan por allí. La España vacía están pagando 5.000 euros por quitar una cruz, que no significa nada. Esa España vacía tiene un alcalde para 3 pueblos y un secretario para 5. Y en los 5 pueblos han hecho lo mismo. ¿Qué significa una cruz? El Valle de los Caídos, por ejemplo. Bueno, aquí hemos tenido la Cruz del Valle, la Cruz del Valle de los Caídos significa mucho, entre otras cosas porque es la cruz más grande de la cristiandad, ¿no? Y una de las cosas que decía Jesús en relación con el Valle de los Caídos, en el Valle de los Caídos hay 2 tipos de víctimas enterradas. Hay unos que son conocidos con su nombre y apellidos. Hay un archivo de todas formas muy completo en la abadía de cada una de las víctimas, de dónde se recogió, en qué posición estaba, etcétera, etcétera. Pero hay unos que son conocidos a los que se pidió autorización a la familia para llevarlos al Valle de los Caídos, que la dieron, porque si no la daban no se llevaban al Valle de los Caídos, digo los conocidos. Y ahora puede ser que algún nieto o tataranieto pues quiera contradecir lo que dijo su padre o su abuelo, diciendo sí, estoy de acuerdo en que vayan allí, ¿no? Pero unos que son conocidos y otros que no son conocidos, que estaban en fosas comunes, que obviamente no se pidió a nadie autorización porque estaban en fosas comunes y no estaban identificados. Bueno, pues de los 2 tipos de víctimas, ya no me meto en los bandos siquiera, de los 2 tipos de víctimas existen en el Valle de los Caídos. La mala noticia es que hay una asociación, la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, que había paralizado las exhumaciones en el Valle de los Caídos. Si uno va al Valle de los Caídos se encuentra ahí las tiendas de campaña esperando a que el juez autorice a entrar a hacer las catas, que es lo que quieren hacer, para, en fin, para estar enredando y para sacar huesos y para analizar y para todo esto. Y la mala noticia es que eso que se había paralizado por la justicia, esas operaciones que se iban a llevar a cabo, hace 2 días o 3 se han autorizado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha autorizado ya la intervención en el Valle de los Caídos, con lo cual vamos a tener tema para rato con este tema. Bueno, el tema por supuesto se recurrirá al Tribunal Supremo, pero vamos a tener tema para rato con este tema, porque ahora va a haber este movimiento que pretenden empezar a sacar, a rebuscar, a mirar, esto, y claro, la situación pues es francamente la situación es francamente rocambolesca, ¿no? Ya lo fue el exhumar a Franco, pues lo va a ser exhumar a José Antonio, que también están detrás de ello, porque dicen que no fue una víctima de la guerra civil, propiamente de la contienda. Bueno, lo fusilaron en Alicante, ¿no? Pero no fue muerto en la propia contienda civil. Y bueno, y lo siguiente será pues desmantelar todo aquello, en fin, de la forma más burda posible, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Sí, bueno, más que una pregunta, una reflexión. Yo me quedo con de la conferencia, me quedo con una reflexión que habéis hecho, que es que hay que estar, que eso es lo más importante. Porque se ha dicho antes que el Partido Popular no tiene problemas, el Partido Socialista me da la sensación que es un poco parecido. Yo he sido concejal durante más de 14 años en un pueblo de Cantabria, en Azuero, y por el hecho de estar, yo en 2007 ya era concejal, hemos evitado que se aplicase de forma correcta e incorrecta la ley histórica en infinidad de ocasiones. Hemos rechazado mucho, pero bueno, por la intervención de un servidor, no te creas que por nadie más. Que por ejemplo cambiasen el colegio Miguel Primo de Rivera. Por cierto, lo mismo, y lo financió el mismo, y lo visitó el mismo, me refiero presencialmente en Azuero. En una legislatura que ya sabéis que son de 4 años, estuve 3 años y 4 meses, y en esos 8 meses que quedaban de legislatura aprovecharon para cambiar la totalidad de las calles del pueblo, y el Partido Popular se limitó a decir que no, nada más. No, es muy importante en este tipo de cuestiones no dejarla pasar. Es muy importante. Sí. Y dar la batalla, vamos a decirle, cultural. El término no me gusta mucho, pero darle la batalla cultural y, por supuesto, defender algo distinto de lo que te viene por ese lado, ¿no? De lo que propugna la izquierda. Y el motivo de que quede, por ejemplo, el Jardín de los Caídos en Azuero es por puro desconocimiento, pues no se dieron cuenta.
y el motivo de que creen que, de que la cruz de los caídos nunca bonita en el lado de la iglesia es porque un servidor y un equipo de gente la limpiamos cuando la sufren. Y el motivo de que todavía las placas históricas de los años 50 en mármol sigan puestas a pesar de los 9 calles, que son unas placas preciosas, pues también es por la presión que hemos realizado en ese sentido. Por eso que lo más importante es estar. Y estar en una concejalía y que vos tenga representación y tenga voz. Y efectivamente muchas veces no hace falta ni siquiera tener un sesgo ideológico, simplemente muchas veces se defienden las cosas con la historia y con la verdad y con la inteligencia. Simplemente estando y por estando. Yo creo, en cualquier caso, que sobre estos temas muy poco se puede hacer, salvo 4 cosas aisladas, como has explicado en el caso de Madrid con la calle de Larios en azul, y lo que les he contado antes de Cabo Sotelo y de la dirección, perdón, del Capitán Palacios. Pero la batalla está absolutamente perdida, pero hace 20 años. Y cuando digo la batalla, no me refiero a una batalla entre el bando nacional y el bando republicano resucitados, no, sino la batalla entre el sentido común histórico y la barbarie disfrazada de bellas ideas, porque finalmente esto no es más que barbarie. Es decir, la damnatio memoriae viene desde tiempos bastante antiguos, desde el Imperio Romano Domiciano, por ejemplo, ¿no? Que le borraron hasta la efigie de las monedas y le derribaron las estatuas y todo esto, ¿no? O recordarán ustedes aquellos famosos budas que volaron los talibanes hace 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre volar los budas de allí y tirar monumentos o tal? Porque los levantó Franco, ¿no? Otra cuestión, por cierto, uno de los límites de la Ley de Memoria Democrática y de la Ley de Memoria Histórica se supone que eran que las obras de arte se dejan intactas. Y sin embargo no ha sido así. Y va a seguir no siendo así. Les voy a poner un ejemplo. En el Banco de España, de aquí de Santander, la vidriera es una preciosa vidriera del escudo con el águila de San Juan. Entonces lo van a tirar porque tiene el águila de San Juan. A mí me importa un bledo la águila de San Juan. Es un escudo precioso, es una obra de arte, que la dejen. Y si fuera el escudo de la Segunda República, mejor, que lo dejaran, porque sería más antiguo. Y si fuera de Alfonso XII, mejor, porque sería más antiguo. Y si fuera de Felipe IV, mejor, porque sería más antiguo. Y si fuera de Alfonso X el Sabio, mejor, porque sería antiquísimo. Entonces, ¿a mí qué me importa? ¿Qué nos debería importar a todos que ahí esté el escudo de un régimen o de otro? Sea el régimen que sea, es una parte de la historia de España. ¿Por qué demonios tenemos que caer en la misma barbarie que los talibanes y tenemos que bombardear o tirar o romper las cosas que no nos gustan por el hecho de que se levantaron en el régimen que no nos gusta? Es que entonces, según esa regla de 3, no quedaría en todo el mundo monumento en pie, es que porque siempre habrá alguien que le diga, es que a mí este señor me molesta, por lo que fuese. La cultura de la cancelación, claro, lo que hemos ahora dicho antes, está produciendo, y examinar hechos del pasado con la mirada con la actual, mirada de que es lo más absurdo y lo más ridículo. Hay entre quitar la estatua al general Lee o de Lincoln o de Jefferson que en tirar el escudo o lo que sea? Finalmente es absoluta barbarie, y luego además hablan de la memoria histórica, para la preservación de la memoria histórica, cuando es exactamente lo contrario, es el borrado de la historia. Igual que lo que pasó en Venezuela, yo soy mitad español, mitad venezolano, y también. mi abuelo era republicano y además católico, era todos los domingos. Y en mi casa mi abuelo jamás habló, nunca le dio una mala palabra de Franco, no le gustaba, Claro. Pero en Venezuela lo que está pasando en España es lo mismo, ¿sabes? Tú ves ahora que en Venezuela tiraron el Chávez y el Maduro, dijeron que los españoles eran unos descolonizadores que habían hecho esto, y yo les digo, pero esa es la historia, o sea, tú no puedes tapar con un ojo, con la punta del dedo, el sol, o sea, vamos a ver. Por cierto, ahora que dice usted esto, se me ha olvidado el más importante de todos en el mundo, que es Cristóbal Colón. Sí. Se me ha olvidado antes. Les he citado a Lee y a Jefferson, pero lo de Cristóbal Colón es que clama al cielo. O sea, ¿cómo puedes quitar a Cristóbal Colón
de toda América. Si América, tal como soy, no existiría sin Cristóbal Colón. O sea, ¿cómo es posible entender México sin Hernán Cortés? Joder, México es una obra de la conquista de Hernán Cortés. Si no hubiera llegado allí Hernán Cortés y hubiera conquistado aquello, hoy los mexicanos serían otra cosa, hablarían otra lengua, etcétera, etcétera. Entonces, Pues igual sí. hablarían inglés y lo que fuese, sí, pero bueno, pero sería otra cosa, ¿no? Entonces, finalmente, todo esto es el odio por uno mismo, lo cual, por cierto, es de psiquiatra, ¿sabes? Es absolutamente de psiquiatra colectivo. Un caso muy concreto de lo que digo del borrado de la historia. En la Casa de la Moneda, en Madrid, en la calle Jorge Juan, que saben que está allí, la Real Casa de la Moneda, un edificio inmenso, pues ponía en latín: este edificio fue inaugurado por el jefe del Estado, Francisco Franco, el día tal del año tal, ¿no? Entonces eso lo han quitado. O sea, pero vamos a ver, ¿cómo van a saber las generaciones futuras cuándo se inauguró esto y quién lo inauguró? ¿Quién lo inauguró? ¿Nabucodonosor? De Babilonia. Bueno, el ridículo llega a las casas de protección oficial que se construyó el Instituto de la Vivienda, que tenían el yugo y las flechas, y en Torrelavega, estoy recordando, probablemente lo hagan aquí también, no lo sé, Sí, claro. pero en Torrelavega completamente seguro, cuando uno iba a pedir una subvención para la casa, para arreglar la fachada, le exigían retirar el yugo y las flechas, es decir, como si hacer 4,5 millones de viviendas fuese una cosa que se puede ocultar quitando el escudo que hay a la puerta, ¿no? Son situaciones verdaderamente... Bueno, es la coacción de la izquierda, porque la ley de memoria histórica no contiene un catálogo de sanciones, pero ya lo que va saliendo después sí lo contiene. Incluso la ley cántabra de memoria histórica o de memoria democrática ya tiene un catálogo de sanciones con unas multas que pueden llegar hasta los 150.000 euros. Ese es el camino que sigue esta gente, no el de no la persuasión, no la explicación, no. Yo tengo una duda. ¿Revilla quedaría dentro de la ley de memoria histórica por el pasado? Claramente Pregunto, sí. Que no sé, por curiosidad. Claramente sí, claramente sí. Mira, me gustaría hacer una reflexión. Es que creo que tenemos un error, si me permite la expresión. Tratamos de hacer algo lógico y de razonarlo con argumentos. Y por mucho que tú emplees argumentos, habéis dicho algo de pasada que es lo fundamental. Si yo manipulo la historia y manipulo el pasado, gano el futuro. Si lo mantenemos como está, en las elecciones, cualquier elecciones democráticas y libres, si uno todo esto más ciertos medios de comunicación, ya no partimos el día de las elecciones de igual manera usted y yo. Entonces, tratamos siempre de hacer, no, este ejemplo, este otro, si estoy con vosotros. Ellos lo saben también. O sea, los que lo han creado saben exactamente lo que vos decís y saben que tenéis razón. Pero la finalidad es que quieren seguir ganando las elecciones con una ventaja inicial. Que todas esas leyes de vivienda de esos 40 años, todas esas leyes sociales de esos 40 años, todo eso se tiene que quitar porque no vale. Y Valdecilla se ha hecho desde hoy, o la sanidad, la seguridad social, las becas, todo eso se ha inventado hoy, no se ha inventado hace años 50 y 60, porque no se puede admitir eso. Y tú tratas de razonarlo y es un error. No hay que razonar, hay que aclarar lo que es mentira. La primera palabra es decir, esto es mentira. Pero si tú no puedes decir que es mentira porque te acusan de fascista, hay un partido político que es responsable. Es que el otro tampoco es inocente porque lo ha dejado pasar. Claro. Y entonces es la pura verdad. Aquí hay además... Que te diga, me parece lo peor de todo el mundo que me habéis dicho es que en el año 2002 mandaba quien mandaba y empezaron con el y en el año 2002 la culpa la tiene el PSOE. Efectivamente. Porque José María Aznar, con mayoría absoluta, podría haber dicho que la historia no se toca. Es que además ni siquiera era una cuestión de ponerse del lado de Franco. Es que aquí está el error. No es ponerse del lado de Franco. Es la historia no se toca. Vamos a hablar de la política. El pasado nos importa un bledo. Y por lo tanto, además, el pecado original de todo esto es que es inconstitucional. Coño, la Constitución es el borrón y cuenta nueva de la Guerra Civil Española. Se acabó. A partir de ahora ya no se vuelve a hablar de la Guerra Civil Española. Se reconcilia todo el mundo, se legalizan todos los partidos y en el mismo Parlamento estaban los herederos del régimen franquista y estaba Santiago Carrillo, el de Paracuellos, y no pasó nada. Entonces esto es
el borrón y cuenta nueva del borrón y cuenta nueva. Es decir, es la negación de la Constitución. Yo creo que un argumento ideológico, de fondo y jurídico que no se repite lo suficiente es que toda esta cuestión de la ley de memoria histórica y todo lo que lo rodea es intrínsecamente inconstitucional, porque es el borrado, la cancelación del espíritu de la Constitución del 78. Y otra última cuestión respecto a lo que acabas de decir de el pasado no existe, todo ha empezado con nosotros, ¿no? No ha salido hace poco no sé qué ministra diciendo que la Seguridad Social la instauró Felipe González, ¿no? No me acuerdo cuál. Bueno, pues voy a ir un poquito más allá. El Estado de Derecho, es decir, el Estado según el cual, mientras que todos los ciudadanos podemos hacer lo que nos dé la gana, siempre y cuando no vulneremos una obligación expresamente establecida en la ley, es decir, podemos hacer lo que nos dé la gana, menos matar, robar, etcétera. Pero si yo quiero vender este bolígrafo por 1 millón de euros, si alguien me lo compra, soy perfectamente libre. Y si quiero vender mi casa por 1 céntimo de euro, también soy perfectamente libre. Pero la administración no puede hacer eso. La administración solo puede hacer aquello para lo que la ley la ha facultado expresamente y según el procedimiento establecido en la ley. Eso es el Estado de Derecho, que es la suprema garantía de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del Estado. Es decir, si te van a quitar una casa para hacer una carretera, está la ley de expropiación forzosa. Si te pegas una torta en el coche porque hay un bache, la ley de responsabilidad de la administración hace que la administración te pague porque es culpa de ella por no tener la carretera en buen estado. Y tantísimos otros ejemplos. Bueno, pues eso es obra del franquismo. Esa es otra cosa que no se suele recordar. La arquitectura del Estado de Derecho actual es de los años 40, 50 y 60 del pleno régimen franquista, en concreto, obra del ilustre jurista montañés Eduardo García de Enterría. Entonces, todas las leyes, o bueno, prácticamente todas las esenciales, expropiación forzosa, contratos del Estado, responsabilidad de la administración, procedimiento administrativo, todas son del franquismo. Entonces, eso es una cosa que a la izquierda le pone mala, porque precisamente la columna de los derechos de los que disfrutamos hoy, los españoles, se construyó en el régimen franquista. Por eso hay que correr un tupido velo sobre todo eso, porque deslegitima a la izquierda y legitima, entre comillas, a la derecha, entre comillas, porque otra cosa que no hemos señalado aquí, no sé si nos estamos dando de tiempo. Tenemos que terminar ya. Termino. Una cosa muy sencilla, el PSOE y el Partido Comunista son partidos orgánica e ideológicamente herederos de partidos que existían en el año 36. El PSOE de Sánchez es el mismo partido, orgánicamente, la misma institución, la misma entidad. He dicho Pedro Sánchez, ¿verdad? Sí, que el de Largo Caballero. Y pasa lo mismo con el Partido Comunista y sus variantes. Pero, ¿qué partido con representación parlamentaria me refiero? Supongo, está Falange, Española de las Fonts, y está la Comunión Tradicionalista Carlista, no sé si existirá. Sí. Pero quiero decir, el PP no es ni orgánica ni ideológicamente heredero de ningún partido del 36, y bueno, Vox, que lo voy a contar, si se ha fundado hace 4 días. Y entonces aquí, otra de las grandes mentiras es que la izquierda pretende, los partidos de izquierda que sí son herederos orgánica e ideológicamente, ojo, que Pedro Sánchez reivindica a Largo Caballero como modelo de lo que él querría hacer. Eso lo ha dicho textualmente. Lo que hizo Largo Caballero es lo que a mí me gustaría hacer en el presente. Entonces, no hay ningún partido, mientras que ellos sí que son herederos ideológica y orgánicamente de partidos existentes en el 36, no hay ninguno en el lado contrario, en la derecha, que lo sea del 36. Luego es mentira, una vez más, que los partidos de la derecha sean los herederos de Franco. Es que es mentira también. O sea, es que ni siquiera en eso es verdad. Como nos van a echar en cuestión de minutos, tenemos que dar por cerrado el acto. Muchas gracias a Jesús, muchas gracias a Guillermo y muchas gracias a todos vosotros por haber asistido. Bueno, ¿satisfecho? Muy bien. Sí,